Buenas tardes. Entonces llegamos a al último encuentro de hoy y tenemos el placer y el honor de tener con nosotros, a mi derecha, a la izquierda de quien mira, la profesora Rosario Paniagua. Rosario terminó sus estudios en literatura en la Universidad Complutense, se ha dedicado a la investigación, a la docencia, es profesora de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas y como nativa de Moguer ha dedicado gran parte de sus estudios a la figura de Juan Ramón Jiménez y también es una de las fundadoras del grupo Platero Madrid, que lleva a cabo estudios sobre Juan Ramón desde, si no me equivoco, más o menos el año 2013. Entonces le cedo gustoso la palabra, porque estamos jugando contra el tiempo y vamos a ser precisísimos. Adelante. Buenas tardes. Doy las gracias a la organización de este congreso, en el que me he colado porque, lo he solicitado. A mí me llamó una amiga que había un congreso sobre Dios en la literatura contemporánea, el tema no me pudo gustar más, llamé a Paco Valenzuela y dije que si podía traer algo de Juan Ramón, lo que fueron todo facilidades, gracias a Antonio Barnés y a Paco Valenzuela, estoy aquí, porque yo creo que Juan Ramón, en un evento como este, según tengo yo por sabido, tiene que estar. Era una tarde de junio de 1958. En Moguer llegan los féretros de Juan Ramón y Zenobia. El haber empezado con el grupo Platero es que, como dijo Ángelo, compañero mío de universidad, formamos parte de este grupo desde el año 13 y seguimos con mucho entusiasmo. Ya en solitario llevábamos casi toda la vida trabajando al poeta. Entonces voy a empezar con un apunte un poco autobiográfico, pero muy poco. Era una tarde de junio, yo era muy niña, y aparecen los féretros de Juan Ramón y Zenobia en Moguer, en mi misma calle. Yo he nacido al lado del Museo de Juan Ramón, Museo Zenobia Juan Ramón. Dio la casualidad que el suelo estaba alfombrado de romero, pues había sido la fiesta del Corpus Christi, y convertimos en Moguer las calles en campo. Una cosa como muy curiosa para el poeta de Moguer y tan amante del campo de Moguer. Tenía muy pocos años, pero desde entonces se me quedó en mi retina y en mi corazón la importancia de este gran hombre de letras, un premio Nobel que había nacido donde yo había nacido. Esto ha marcado mi elección de carrera, mi profesión y mi pasión. Recuerdo aquel día el descubrimiento de un poema que se repartió por todo el pueblo, desde el ayuntamiento, donde estaba el Cristo de Velázquez, y con este poema tan impresionante. Lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis. Si queréis que entre las rosas ría hacia los matinales resplandores de la vida, sea lo que vos queráis. Si queréis que entre los cardos sangre hacia las insondables sombras de la noche eterna, sea lo que vos queráis. Gracias si queréis que mire, gracias si queréis cegarme, gracias por todo y por nada. Lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis. Se pueden imaginar en las manos de una niña, curiosa de todo esto, lo que supuso esta oración. Hay una gran similitud con el poema de Teresa de Ávila: dadme muerte, dadme vida, da salud o enfermedad, honra o deshonra me da, la voluntad de Dios por encima de todo. Desde ese momento, además hay fotografías en los periódicos yo delante de Juan Ramón, que me escondí de mis padres porque yo no podía ver muertos tan pequeña, pero encima salgo en el periódico. Desde ese momento empiezo a interesarme a lo largo de toda mi vida universitaria y profesional de la literatura. Juan Ramón tiene unos toques de eternidad clarísimos. Juan Ramón está lleno de insinuaciones de lo infinito que eleva cuanto roza.
tiene una ansia, te demuestra una ansia de ilimitado, de absoluto. Dice el poeta: conciencia deseante y deseada. Dios hoy azul, azul, azul y más azul, igual que el Dios de mi Moguer azul un día. Cuando se entra en su poesía, se reciben ecos semejantes a los de Juan de la Cruz, salvadas las distancias temporales pero Juan Ramón en Fuentepiña, en los veranos, su libro preferido era Juan de la Cruz y el Cántico Espiritual. Un primo de Carmen, tenemos la suerte de tener aquí a la sobrina nieta de Juan Ramón, Carmen Hernández Pinzón, que está dedicando su vida a la obra de su tío, el Nobel de Moguer, como la dedicó su padre, Francisco Hernández Pinzón, de feliz memoria. Su primo, Fernando Jiménez Hernández Pinzón, en el 2003 hizo un estudio muy interesante sobre las confluencias entre Juan de la Cruz y Juan Ramón Jiménez. Es lo que dice Romeralo, una congenialidad entre el de Fontiveros y el de Moguer. Hay una congenialidad y una fusión interesantísima. Para poder escribir de esta forma, el poeta tiene que ser un hombre puro, ya se habló ayer de la pureza, puro, silencioso, solitario, dice el poeta. Yo me volví silencioso por el camino perdido, que va donde nadie sabe, andando al lado del río. Tenemos precedentes de ese silencio habitado en toda la mística mundial y en nuestra mística del siglo de oro. Juan Ramón, desde su infancia, era un niño metido, como dice uno de sus poemas, el niño todo metido en hondo ensimismamiento. Lo importante, le decía el de Moguer, Juan Ramón, a Rubén Darío, es donde debe uno aislarse, porque la soledad es buena amiga de la bondad y de la belleza, y a esa buena tierra llega el toque de gracia que lo inunda todo. Este toque de gracia lo tiene muy trabajado también nuestro, ¿cómo se llama?, del mismo pueblo, Francisco Garfias, Premio Nacional de Literatura del año 1973. Moguer contribuye a un estado interior muy pleno, dice el poeta. Por el pueblo pasa una racha de aire puro. Los días son suaves, templados, la paz del campo, la amistad, el reposo, la música. Y dice Garfias, el poeta ya destila belleza propia y se va vaciando sobre una obra bellísima, inconmensurable. Nunca veremos la obra de Juan Ramón, aquí está quien más sabe de todo ello, su sobrina Carmen, compendiada, porque es imposible. Ella le he oído muchas veces, tendría que tener 3 vidas y no habríamos empezado todavía con la gran obra del poeta de Moguer. Tengo que ir cortando porque esto a mí me toma una hora en Moguer y donde he ido con Juan Ramón, siempre en el corazón. Pero siempre Moguer, el silencio, la belleza, la interioridad. Le escribe a Unamuno en el año 12, el ansia de contemplación me devora. Le escribe a Machado en el año 13, en Moguer me siento limpio, sereno, alto, toco el cielo con las manos. Y algo muy interesante para un poeta de esta hondura y de esta altura, dice, cada vez entiendo menos el anhelo de popularidad. Este recogimiento, esta inocencia que hoy se ha hablado con el Principito, esta inocencia no perdida, le da un encanto a un hombre tan inconmensurable, tan puro y tan niño, si podemos decir, a la vez, dentro de toda el esplendor de la palabra. Juan Ramón, a lo largo de su dilatada, hermosa e intensa obra, camina hacia un estado de gracia. Dice, solo turba la paz, una campana, un pájaro. Parece que los dos hablan con el ocaso, parece que lo eterno se coge con la mano. A veces nombra a Dios con minúsculas, otras veces ya tengo que terminar en el momento que Ángelo me indique, con un hallazgo del año 2009 en Puerto Rico, donde ya el Dios es con mayúsculas y
corrobora toda la tesis que llevamos años, el grupo Platero y mucha gente, que Dios estuvo en Juan Ramón desde el principio, pero él ya lo nombra con mayúsculas. Y Ángelo, avísame con tiempo porque tengo que leer ese poema dentro de este congreso. Lo demás no me va a dar tiempo. La confluencia del de Fontiveros y el de Moguer insiste. Decir que hay muchos trabajos en esta tentativa. Juan Ramón a Gullón le dice: la poesía no es otra cosa más que una tentativa de aproximarse a lo absoluto. Juan Ramón ya desemboca, voy dando saltos por toda la cronología, en un puro anhelo de eternidad. Se advierte una preocupación por la belleza de una forma total, y despojar a la poesía de todo ropaje fue una secreta manera de buscar a Dios. No tengo tiempo de recitarlo, me lo sé. Vino primero pura, vestida de inocencia, y la amé como a un niño. Es decir, él fue desnudando su poesía. En la primera época fue mucho más modernista, con más imágenes, más color, fue luego hacia una desnudez para llegar luego, si en la primera época es Platero, en la segunda época está Diario, en la tercera ya Dios deseante y deseado. Estoy resumiendo demasiado. Pero busca la plenitud, busca la plenitud. En Animal de Fondo, del año 49, Animal de Fondo, Diario de un poeta, Dios deseante y deseado, es el libro que recoge el más importante suceso poético de su vida. Todas las nubes arden, porque yo te he encontrado, Dios deseado y deseante. Juan Ramón, siempre en esa aventura lírica por encontrarse con el absoluto, y dice: tú vienes con mi norte hacia mi sur, tú vienes con mi este hacia mi oeste. En Diario de un poeta recién casado, Arturo del Villar ya dice que ahí hubo, y lo sabemos, un encuentro importante ante el mar con el Dios inmenso, con el Dios océano. Dice Juan Ramón: la naturaleza le plenifica, y dice: pienso que no he trabajado en Dios nunca, porque he trabajado en Dios tanto cuanto he trabajado en poesía. Y él pasó su vida en la poesía. Como dice el otro día, oíamos a Andrés Trapiello, hay que pasar la vida de alguna forma en Juan Ramón, porque el que entra tiene una frecuencia de encuentro nuevamente con Juan Ramón. No se puede, es un hilo que no se puede cortar. En la naturaleza, en Fuente Piña, escribe muchas de las obras importantes. Y Juan Ramón es el eterno deshojador de rosas, íntimamente unido a su literatura, a su poesía. Para mí la poesía ha estado siempre íntimamente fundida con toda mi existencia. No la toques ya más, que así es la rosa, dice el poeta. O sea, muchas veces esto lo acuñamos los amigos de Juan Ramón, ya no hay que tocar más esto, que si Dios sí, Dios no, no la toques ya más, que así es la rosa, porque es una luz muy grande la que emana de la poesía de Juan Ramón. El mismo Dios, dice a Ángela Figuera, pero en el año 49, Dios estaba en mí desde que tuve uso de razón, pero yo no lo sentía. De pronto lo sentí, lo dije, lo vi, lo gusté y lo toqué, y canté el verso que él mismo me dictó. Yo creo en Dios como una esencia universal, que todavía no comprende el hombre, un Dios que corresponde a la palabra Dios dicha en cualquier tiempo, en cualquier creencia y en cualquier idioma. Merece la pena dedicar la vida a ese Dios poesía y luego a ese Dios del venir. Juan Ramón tiene una mística un poco al revés. La mística es la vía purgativa, la vía unitiva, la vía eliminativa, y él llega a decir: Señor, ven, que te he preparado un mundo de belleza, de luz, y este suceso cerrará mi breve disertación de esta tarde.
Él decía que es lo que vale la pena hablar, escribir, pensar, porque el hombre se merece que la vida esté impregnada de belleza minúscula, belleza mayúscula. Pero es que hay mucha diferencia muchas veces. Hemos trabajado tanto la obra de Juan Ramón en Madrid, el arte menor, etc. Y cuando dice, estoy en el retiro y una mariposa se posa en una rosa. Este siglo se debería de haber llamado el siglo de la mariposa en la rosa. Y si le da un rayo de luz de atardecer, mejor. Es difícil resumir lo irresumible, pero Juan Ramón va hacia la altura, siempre hacia la altura, pero también hacia la profundidad. El símbolo del pozo, como en Etty Lesu, la judía holandesa que muere en un campo de concentración, el símbolo del pozo como de adentro, de penetración. Dice, en ese pozo estabas tú conmigo, niño, joven, mayor, y yo me ahogaba sin saberte, yo me ahogaba sin pensarte. Ese pozo que no es nada más ni nada menos que el centro de la tierra y de la vida. Me dice mi amigo Ángelo que me queda un minuto y me vais a permitir. Esa búsqueda de Dios ya no tiene dudas que es el Dios con mayúsculas. En una investigación de Bejarano y Llanzó, yo estuve en la residencia de estudiantes cuando presentaron esto. Estaban haciendo una investigación, si me equivoco, Carmen me corrige, sobre Dios deseante y deseado, y faltaba alguna parte como colofón, Dios deseante y deseado del año 49, y encuentra Llanzó unos 37 versos que dicen así: partimos de Dios, mayúsculas, en busca de Dios, sin saber lo que buscamos. El Dios con minúscula, el Dios bajo el cielo, el Dios que es el mar, el Dios que es el aire, entre aire y mar y cielo, y que es pleamar y pleacielo. El Dios deseante, el Dios deseado, me trae a este Dios con mayúsculas. Lo publicó ABC, hubo una gran revolución entre los juanramonianos. Me ha traído a este Dios, un Dios tan Dios mayúscula, tan Dios mayúscula, un Dios, 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 que al cabo de todos los cabos y al borde de todos los bordes, un día he encontrado. Y eso le da al poeta, dice, cada vez más suelto, más desasido, que fue su obsesión, el desasimiento para asirse a lo infinito. Me siento más libre, más y más y más, con una libertad que es las puertas de Dios, y entonces las puertas se abren y me da más libertad. Estoy pasando la cuerda, dicen que es la escala de San Juan de la Cruz, esa cuerda de tirar del poeta, como cuando en los conventos trapenses el monje se ata la cuerda para subir a la campana, para subir como una plegaria a Dios. Estoy pasando la cuerda, cuerda que tú has tendido, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No estoy repitiendo Dios mío, lo dice el poeta, Dios mío, no soples, Dios. Siento la inminencia, él habla siempre de la inmanencia, de la trascendencia, de la inminencia del Dios con mayúscula, el que nos enseñaron cuando pequeños y no aprendimos. Dios se me cierra en apretura de aire. Se me está viniendo Dios en inminencia de alma, se me está acercando Dios en inminencia de amor, se me está llegando Dios en inminencia de Dios. Como le dijo Rubén Darío, termino, que la belleza nos cubra de luz y Dios nos guarde. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rosario. Emocionante, sin duda alguna, el texto, y también emocionante tener, no lo sabía, Carmen entre nosotros. Ahora cedo la palabra corriendo al profesor Sergio Navarro. Sergio, jovencísimo,
Ha llevado a cabo sus estudios de literatura en la Universidad de Navarra y en la Universidad de Cambridge. Su campo de investigación se centra en la poesía contemporánea española y además de estudioso es poeta. Entonces le cedo gustoso la palabra. 15 minutos, ya. Buenas tardes y muchas gracias al Congreso y al público por asistir. Claudio Rodríguez es un poeta que en realidad necesita poca presentación. Su obra es cierto que ha generado numerosos estudios que no han conseguido desvelar, sin embargo, todo el misterio que entraña su verso. Yo ahora quiero centrarme muy brevemente en la relación que guarda para él la contemplación poética con la vivencia personal del poeta y en concreto con el exilio, con su vivencia del exilio, ¿no? En 1991 confesaba en una entrevista con Juan Carlos Suñén que él tenía un sentido trascendental de la vida, incluso religioso. Y no es de extrañar realmente porque, como él define don de la ebriedad, su poesía nace del rapto, del éxtasis, del fervor religioso. Y gran parte de la crítica coincide en detectar cierta religiosidad en su obra, mezclando definiciones que él utiliza para explicar su poesía. El verso de Rodríguez es la aventura de una mirada a la espera de una revelación que se da en la realidad, en la materia, de una epifanía que desvela la profunda intimidad entre la realidad, el mundo y el poeta. Por lo tanto, él entiende la poesía como una participación en esa realidad, en esa intimidad descubierta, que no obstante nunca se atreve a definir con claridad. En sus versos utiliza muchas expresiones que son oscuras, que ocultan a la par que desvelan, expresiones complicadas de entender. Usa, por ejemplo, metáforas como la del sembrador, la del arador, la de una claridad que personifica y que él llama de tú, que no se sabe muy bien si se refiere a Dios o se refiere a otra cosa. También utiliza muchas veces pronombres indeterminados, he hablado de ese tú, pero también se pregunta muchas veces por quién, por el qué, por no sé qué creador. O también utiliza formulaciones paradójicas, como la belleza anterior a toda forma nos va haciendo a su misma semejanza, donde aquello que no tiene forma es precisamente la belleza, pero no nos hace a una semejanza de algo que no tiene forma. Entendemos aquí que Rodríguez lo que quiere hacernos ver es que la formulación de esa visión es complicada, de que no siempre se puede dar en el lenguaje. Sin embargo, hay un momento en su poesía donde sí se atreve a mencionar explícitamente la palabra Dios. Es en un poema, Visión a la hora de la siesta, de Conjuros, y leo brevemente el fragmento donde aparece. Y cerrad las ventanas, ese rayo, eterna levadura, se nos echa encima y nos fermenta, y en él cuaja nuestro amasado corazón, y como la insurrección de un pueblo se extiende, avanza, cubre toda la tierra, ya teje y desteje la estopa hostil del hombre, y allí, aún en el mesón del tiempo, siempre caro, allí a la puerta, en el telar hermoso, vamos tejiendo, urdiendo la camisa de Dios, el limpio sayo de la vida y la muerte. El poema describe un sueño, y de ahí quizá que Claudio Rodríguez se atreva a mencionar explícitamente a Dios en las velidades, en las tinieblas de un sueño, donde un haz de luz va cosiendo todas las vidas y va tejiendo esa camisa que más tarde se compara con el entrelazamiento de las voces en un coro. Son dos metáforas clásicas, por una parte la armonía universal del coro y por otra parte el mundo como un tejido, como la camisa, como un texto etimológicamente que significa tejido, para aludir a visiones en los que se aprecia, el poeta parece descubrir que todo está unido, que todo comulga, que todo forma parte de una sola entidad. Este sueño de comunión cósmica de toda la realidad es, creo, una de las poquísimas veces, como ya he dicho, que Rodríguez menciona explícitamente a Dios. Y aquí se manifiesta el poeta como un hombre dionisíaco, en cuanto a que para él la poesía supone ver, pero también estar en la camisa de Dios,
Es lo que él llama participación en las cosas, lograr una intimidad con la realidad. Bien, otro ejemplo de esto es a la respiración en la llanura, también de Conjuros, donde expresa profundamente este deseo de fraternidad romántica con el cosmos, en versos como «Soy vuestro, sois también vosotros míos», refiriéndose a todo lo creado, a toda la naturaleza. El poeta pertenece al mundo, pero también el mundo pertenece al poeta. Otra de las veces que Rodríguez menciona a Dios, esta vez fuera de la poesía, en una entrevista, dice: «El proceso creador lleva a perderse en las cosas. Aquí está el principio de la religión. Dios se pierde en las cosas. Y el poeta también se pierde en las cosas, porque el poeta, él habla de la capacidad negativa que tiene el poeta para contemplar y dejar ser a las cosas sin que su intimidad le invade, todo lo contrario, sino llenarse de las cosas. Pues bien, aquí en este encuentro, donde Dios se pierde en las cosas y el poeta se pierde también en las cosas, es cuando se produce el encuentro entre Dios y el poeta. La epifanía de que todo es uno, de que todo forma parte de ese uno en mayúsculas y de que todo participa en él, es la experiencia de lo divino que se da con más frecuencia en Claudio Rodríguez. Todo es sagrado ya, dice. Es ahora cuando estamos en condiciones de resolver el otro polo que he mencionado antes, que es el del exilio. Bien, como hemos visto en la respiración a la llanura, la revelación de un cosmos enciende en el poeta el deseo de participar en ese cosmos. Ahora bien, en Conjuros también ese cosmos se va a socializar. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos un ejemplo, con media azumbre de vino. Aquí el poeta describe una fiesta, una celebración popular, y anima a los participantes a embriagarse. Él sabe que el alcohol fermenta la confraternidad, propicia la unidad social de la fiesta. Ahora que estamos en el pueblo y bebemos en paz, qué importante la palabra paz en un poeta de posguerra, y corre el vino, y cuánta, entre pecho y espalda, cuánta madre de amistad fiel nos riega y nos desbroza. Y casi acaba el poema. Todos, pisad todos la sola uva del mundo, el corazón del hombre. En ese pisado de la uva universal, que es un símbolo que alude a la unidad de corazón en un solo racimo, ¿no?, se produce la revelación. Y dice Rodríguez, ahora la revelación, en esa ebriedad conjunta, Rodríguez exclama: ya los sentidos son una luz hacia lo verdadero. La epifanía, la revelación, la verdad, no se descubre ante un poeta solitario, sino que lo hace ante una comunidad, ante un pueblo que celebra. El don de la ebriedad se socializa. Es significativo que Visión a la hora de la siesta, el poema donde todo se mostraba como un tejido, sea el que inmediatamente antecede a otro poema que yo considero de suma importancia, que es Incidente en los Jerónimos. La persona poética aquí asume la forma de un grajo. Un grajo se cuela por una iglesia y el poema describe el vuelo del grajo por la iglesia. Muchos críticos han sabido ver que en realidad esta historia, esta pequeña anécdota, alude o simboliza las propias visiones, el vuelo visionario del poeta a través del templo, ¿no? Pues bien, si esto es así, hay un momento donde el grajo constata su soledad y lo hace contraponiéndolo a una fiesta que él ha vivido antes. Él ve la fiesta, que se parece mucho a la de Con media azumbre de vino, y exclama: que siga el baile, más doncellas de primavera. Pero inmediatamente parece que la fiesta se va alejando en el tiempo y dice: volver quiero a volar con mi pareja, sí, festiva asamblea de las tardes. Ah, compañeros, ¿dónde estáis? Que no os oigo. Tan pronto acaba la ebriedad, podríamos decir con el poeta. La fiesta acaba porque es tan pobre en días, tan rica en tiempo, expresa Claudio Rodríguez. Y a la fiesta le sigue una soledad radical, el momento en que la noche oscura del alma amenaza ese vuelo contemplativo del poeta. ¿Quién me ha metido en el cañón de cada pluma la áspera médula gris del desaliento? Y sigue emocionadamente: qué marejada, qué borrasca inmensa bate mi quilla, quiebra mi plumaje timonero. Este grajo, este navío hace agua.
el vuelo poético naufraga, y después es cuando viene uno de los versos más significativos en Rodríguez, que ya no puedo ni ver siquiera, que zozobro y choco contra la piedra, contra los muros de este templo, de esta patria. Bien, el Grajo pierde la visión, esa visión que alude evidentemente al poema anterior, a la visión de la hora de la siesta, a la visión de toda vida tejiendo un solo texto, que es la camisa de Dios, a esa visión que nos descubría la comunión de todo lo existente en lo uno. Pues bien, esa visión se va, la ebriedad se acaba y queda solo la soledad del poeta, que es un aislamiento que imposibilita al poeta acceder a esa comunión universal, al cosmos. Pero no es casual que Rodríguez busque precisamente la causa a ese naufragio de la mirada en que haya chocado contra los muros de la patria, es decir, que haya chocado contra la situación sociohistórica. Aquí lo que Rodríguez plantea es que el poeta ya no puede contemplar porque hay una situación sociohistórica que se lo impide. Sabemos que la situación de Rodríguez en la España de la época no era una posición cómoda. Hay poemas, otros poemas que no da tiempo a leer, como poemas como Pinar Amanecido, El baile de Águedas o Incidente en los Jerónimos, que nos ofrece la imagen de un poeta extranjero en su propia tierra, de un viajero marginal, de un exiliado. Y es preciso recordar que justo el año en que Conjuros se publica, 1958, el poeta comienza un periodo de lectorados en universidades británicas. Este periodo, que dura 6 años, es el tiempo que el poeta juzga necesario para que a través de ese exilio, que es cierto que fue voluntario, pero que también fue muy difícil, Claudio Rodríguez espera que este exilio le ayude a mejorar su posición política en España, o al menos que se enfriase de alguna forma su presencia en la política, porque Rodríguez estuvo alistado en el Partido Comunista Español, bajo el régimen franquista, evidentemente, en la clandestinidad. Bien, pero a esto, es decir, al exilio en Inglaterra, hay que sumar otra condición previa, y es que es el exilio y la marginalidad que sufre un joven de campo, Rodríguez era de Zamora, que va a vivir a la capital, a Madrid. Y hay una película, Surcos, de Nieves Conde, no sé si la conoceréis, que refleja perfectamente la marginalidad de la gente que buscando trabajo va a las grandes capitales, ¿no? Son las víctimas de un éxodo rural y Rodríguez era ciertamente una de ellas. Por lo tanto, aquí tenemos una doble causa de desarraigo. En Rodríguez, por tanto, la experiencia del exilio, del desarraigo, de la separación, cuestiona profundamente la fe del poeta en que todas las cosas participan en una unidad cósmica. La situación sociopolítica irrumpe en esta cosmovisión, la rompe en pedazos. En el poeta, contemplar adquiría, como vimos, verdaderamente el significado etimológico, cum templare, estar juntos en el templo. Así explica Rodríguez el que todas las cosas, todo lo que existe, esté junto en un recinto sagrado. Pero también quiere decir que en el recinto sagrado ha de haber una congregación, es decir, no solo una unidad, sino también un pueblo, sino también una unión social, que eso es lo que precisamente le falta a Rodríguez, participar en la congregación social. Por lo tanto, tenemos aquí un claro ejemplo de que el exilio, en el fondo, es una vivencia que va a romper con toda esa idea que se había forjado un joven poeta sobre lo que es la poesía, sobre esa vida dionisíaca de participar en el cosmos, de ser parte de él. El exilio lo rompe totalmente porque le descubre que no puede existir tal unidad inocente, que la situación política no es la de una unidad, no es la de la paz, no es la de las fiestas populares, ni la celebración donde todo el mundo se unía pues con el vino, ¿no? Es todo lo contrario. De esta ruptura, de este exilio, surge Alianza y Condena, que se abre con la que quizás sea la serie de poemas más desencantada de Claudio Rodríguez. El tercer poemario refleja una crisis en la mirada poética, que es la crisis del poeta,
que habiendo vislumbrado la profunda comunión de lo existente, la camisa de Dios, sufre un exilio que le separa radicalmente de eso, le desarraiga de su cosmos sociopolítico. La comunión es solo un sueño de un místico, que la realidad española, fracturada, quebrada, se encarga de desmitificar. Muchas gracias. Te agradezco también a su intervención interesantísima en la puntualidad suiza que nos permite clausurar esta segunda jornada a las 19:30 en punto. Sí, exactamente. Si Antonio le dice lo contrario. Agradecer las ponencias a los dos porque me han intimado profundamente sobre todo cómo lo ha transmitido Juan Ramón Jiménez, porque ya lo llevamos dentro, ¿no? Y solo una idea solo para comentar a Sergio, cuando el autor Claudio trata la palabra templo y patria, me ha sorprendido porque en un determinado momento veía que desaparece el templo y aparece el pater, como la patria, ¿no? como el país en el que vivimos, ¿no? Me ha sorprendido solamente esa imagen como patria en el sentido espiritual, ¿no? Rodríguez es un poeta muy polisémico y seguramente ese sentido esté ahí, porque cuando él habla de un templo, sin duda se refiere a la realidad, y la realidad no solo es un cosmos, pero tampoco es la realidad española fracturada. Es precisamente esa convergencia, ¿no?, la que hace que primero la palabra poética sea tan polisémica y segundo la que, digamos, es la experiencia que sufre el poeta. Yo creo que todo forma parte de una unidad. ¿Por qué no somos todos un pueblo que lo celebra? ¿No? Entonces hay ciertamente esa palabra, esa patria espiritual a la que se añora, pero que precisamente falta. Nada más que preguntarle que dónde se puede encontrar eso que ustedes han visto. Quiero decir, se sabe por distintos biógrafos que Juan Ramón, en el viaje que hace de Estados Unidos a Argentina para dar unas lecturas de poemas, lo llama su tercer mar porque es su tercer revelación de la divinidad. Y los biógrafos lo que apuntan es que allá no se ve un Dios impersonal, el espíritu del mundo que se edifica sobre, sino Cristo, el Verbo encarnado, y que a raíz de esa particularísima visión o conversión, no sé cómo se llama, Juan Ramón escribe Animal de fondo y Dios deseante y deseado, que es lo mismo. Pero cuando yo leí ese libro me da la impresión de que Juan Ramón una vez se habla de Cristo y otra vez se habla del espíritu del mundo, del espíritu de la poesía, un Dios todavía inmanente y que no acaba él mismo de centrarse porque su formación era krausista y el krausismo es postkantiano, quiere decir, no existe una divinidad trascendente, sino el espíritu del mundo. Eso es que me interesa. Animal de fondo, Dios deseado, deseante, es lo mismo, es del año 49. No estaba completo. El hallazgo de este poema con el que yo he terminado mi intervención lo escribe el poeta, no estaba completo y se estaba en búsqueda, porque ese Dios mayúscula no aparecía, no había aparecido. Entonces, estos dos investigadores, en la sala Zenobia Juan Ramón, en Puerto Rico, en la universidad, encuentran, pero como un hallazgo, este poema que acabo de recitar, porque el poeta no lo escribe con el conjunto poemario de todo Dios deseante y deseado, sino fue en el año 1953, finales, principios del 54. ¿Qué decimos con esto? Que en toda la prensa apareció como el último Dios de Juan Ramón. Es decir, Carmen, puedes añadir si quieres algo que no. Es decir, Dios deseante y deseado acaba. Pero teníamos este soneto, digamos, con estrambote, que decimos en literatura, que era el colofón del Dios que todos buscábamos y sobre todo el poeta buscaba. Entonces son muy pocos versos, pero que nos dan, vamos a ver, son 37 versos desgajados del conjunto poemario de Dios deseante y deseado,
pero que le dan la plenitud a Dios deseante y deseado. ¿Lo he dicho correcto, Carmen? Bueno, en realidad ese texto estaba encontrado, o sea, no lo encontraron. Jansson, Pero no sé. Cuando mi padre estuvo en Puerto Rico en el año 70, por primera vez, mi padre lo tenía copiado. Lo que pasa que cuando Alfonso Alegre hace Lírica de una Atlántida, sí, él se fue a investigar a Puerto Rico y él tiene costumbre, me parece muy sana, muy esto, que lo que él no ve, el manuscrito, no lo ponía, no lo incluye. Pero ese texto lo teníamos nosotros, o sea, no lo encuentra Jansson, yo a Jansson se lo di, porque lo mismo que se lo di a Alfonso Alegre cuando hace Lírica de una Atlántida, y lo que pasa que Alfonso, al no encontrar el texto físicamente en la sala de Puerto Rico, porque el archivo de Juan Ramón es un caos en Puerto Rico, sí, al no encontrarlo, pues no quiso incluirlo. Y entonces cuando lo dieron Jansson, a Alfonso Alegre le molestó mucho. Sí, yo le dije, tú has tenido ese texto que yo te lo he dado, pasado a máquina, te lo he dado, y tú no lo has incluido porque yo no lo vi, pero el que tú no lo veas no significa que no exista. O sea, que ese texto ya estaba ahí, escrito posterior, porque Dios deseado y deseante no lo escribe todo en el año 49, sino que va añadiendo textos como hace con toda su obra, porque tú sabes que siempre está reviviendo los textos. Os voy a contar un simple detalle para que os veáis de los últimos días de la vida de Juan Ramón. Juan Ramón estaba, como sabes, en Hato, Texas, ingresado, después ya de la muerte de Zenobia, en el año 58, y entonces se cae, se fractura la cadera, lo operan y todo esto, ¿no? Y entonces está allí ingresado en Hato, Texas. Y entonces él se da cuenta que en el hospital viene un sacerdote y a visitar a los enfermos, y entra a las habitaciones y habla con ellos. Y él se da cuenta y pregunta un día que por qué a él no lo visita el sacerdote. Y entonces le dicen que porque creen que él no cree en Dios. Entonces se enfada muchísimo y dice, pero ¿cómo no voy a creer en Dios si me he pasado toda mi vida buscando a Dios, desde que soy niño? ¿Cómo no voy a creer en Dios? Dice, lo que pasa, Juan Ramón tenía ¿cómo se dice? La retranca andaluza, que tiene mucha gente, y mi familia lo tiene mucho, son muy serios por fuera, pero luego tienen esa retranca de gracioso, y dice, lo que pasa es que a mí no me gustan las tonterías de los curas ni las monjas. No. Pero eso no significa que yo no creo en Dios y que yo haya buscado a Dios y que me haya pasado toda mi vida buscando a Dios. Así que le ruego, por favor, que a partir de mañana el sacerdote venga a visitarme. Y a partir de ese momento el sacerdote empezó a visitarlo. Entonces, que mucha gente criticó, y lo han criticado a mi padre, que Juan Ramón lo consideraban que no creía en Dios, por eso de poner el Dios con minúscula, sí, y todo esto. Entonces le criticaron, y está escrito en algún sitio, que cómo le llevó un sacerdote a su lecho de muerte, a que le diera la extremaunción. Entonces dijo, porque él había pedido que se lo visitara un sacerdote. Y además Juan Ramón dijo, yo soy católico, como fueron mis padres, y como lo ha sido toda mi vida, y hemos creído en Dios toda la vida. El último Dios de Juan Ramón. No, es al compañero. Luego lo hablamos, pero está publicado y yo lo estoy Tenemos que cerrar, si no tenemos que pasar la noche aquí y no hay cena lista. Nos vemos mañana por la mañana. Exactamente.